Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Entre Libros de Radio Nacional del Perú. Como cada domingo, les acompañamos a las 9 de la noche con narrativa, con poesía. Y hoy día vamos a tener a Arturo Valverde por este libro, Un plan para secuestrar a Ribeiro. El nombre en verdad bastante especial, jaló bastante mi atención, ya que los cuentos de Ribeiro, pues creo que nos gustan a muchos, lo hemos leído, no solo en la escuela, lo hemos leído en la universidad y de repente hasta ahora, ¿no? Tenemos esa colección de La palabra del mudo. Así que vamos a conversar con Arturo Valverde, pero sobre este libro, Un plan para secuestrar a Ribeiro, y le vamos a preguntar a él de qué trata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bienvenido a Radio Nacional y aquí, como siempre, nosotros promoviendo la lectura para que la gente pueda, pues, ver cuántos libros, novedades que hay en narrativa, en poesía, ¿no? Esta primera media hora vamos a conversar sobre este libro de cuentos que tiene 26 relatos. Sí, 26 relatos breves o cuentos, digamos, es el formato, digamos. En su mayoría son, digamos, cuentos, digamos, peruanos, modernos, diría yo, pero con el sello, digamos, de los clásicos, ¿no? Digamos, uno de los referentes que tengo yo dentro de la literatura universal es los escritores Guy de Maupassant y Anton Chekhov, que como tú también comprenderás, son realmente, digamos, los tótems dentro de lo que son el cuento, el relato breve, ¿no? Claro, sí. Y en verdad son relatos cortos, fáciles de leer, con un giro al final, con un giro bastante peculiar al final de esos cuentos que a mí particularmente me llaman mucho la atención. Y el título, como decía, jala la vista. Dice, Un plan para secuestrar a Ribeiro. Y es tu primer cuento. Y con ese primer cuento ganaste un premio. A ver, cuéntanos un poco. En realidad sí, hay toda una historia alrededor de Un plan para secuestrar a Ribeiro. Digamos, yo trabajaba como colaborador, como cronista en el suplemento Variedades del Diario El Peruano. Colaboraba con algunas crónicas, entrevistas, y surgió la posibilidad de entrevistar a Tomás Unger. Y cuando lo estoy entrevistando a Tomás Unger, hay una parte, digamos, ya quizás terminando la entrevista, en que él me cuenta que había compartido momentos incluso de escuela con Julio Ramón Ribeiro. Bueno, automáticamente, pues el olfato, el instinto periodístico, le dije, don Tomás, le digo, ¿alguna anécdota en particular con Julio Ramón Ribeiro que quiera quizás compartir conmigo? Mira, mijo, por acá tengo un dibujo que él me ha hecho, incluso, me dijo. Bueno, y me cuenta una anécdota en la cual Julio Ramón Ribeiro, nuestro tan querido autor, escritor, cuentista peruano, lo llama a Tomás Unger a su casa porque él se había comprado, dice, un telescopio. Sí. Y quería armarlo y le pidió a Tomás que vaya, digamos, a su casa para ayudarlo, ¿no? Y surgen de ahí una serie de situaciones un poco hilarantes, digamos. Y bueno, que también, es el tenor del primer cuento, ¿no es cierto? Exactamente. Y esa entrevista se publica como crónica. Esa crónica se convierte en cuento. Exactamente, va cambiando, ¿no? Y ese cuento, bueno, lo postulo al Cuento de las 1000 Palabras en el año 2019, el concurso que promueve la revista Caretas, y ocupa el segundo lugar. Y luego ese cuento se termina convirtiendo en un libro de cuentos. Es un poco, digamos, la línea de tiempo que yo siguiendo Un plan para secuestrar a Ribeiro. ¿Y cuándo decides que ese va a ser el título y que va a ser el primer cuento, el primer relato de estos 26 cuentos que tienen una tónica todas centradas en Lima, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, en principio porque es una manera también de rendir homenaje, creo yo, a uno de los cuentistas que también siento que me influenció bastante. A través de la lectura de los cuentos de Ribeiro me conecto o abro esa puerta a ese mundo fantástico de la literatura. Yo recuerdo haber leído, pero digamos con mucha alegría, cuentos como Tristes querellas en la vieja quinta. Recuerdo haberme matado de risa estando ahí en mi cuarto a la edad de 14, 15 años. Y son relatos de la vida misma, ¿no? Sí, del día a día. Exactamente. Muchos de estos cuentos tienen como principal disparador una anécdota. Por ejemplo, yo podría estar por la calle o leyendo una noticia a veces, ¿no? Y de estos episodios pequeños de la vida que pueden pasarte a ti, a mí, a cualquiera, surgen toda una serie de historias, digamos, ¿no? Pero de esa anécdota, porque son cuentos cortos, no te desvías, pero para nada. La anécdota y
inicia Claro. y concluye también con Es lo que, mismo, ¿no? Sí, lo que yo trato de hacer justamente cuando estoy escribiendo el cuento es que, digamos, el dardo que sale de mi mano automáticamente tiene que llegar al blanco, digamos, ¿no? Ujú. No es mi estilo, digamos, dar muchas vueltas, sino que del disparador, digamos, va directamente, digamos, ¿no? A lo que es, digamos, Sí, el blanco. concluyes o con sea, lo mismo, desde el inicio, exactamente, ¿no? Entonces, para darle ese cierre, digamos, pierdes. redondo que debe tener el Ujú. cuento también dentro de mi concepción, ¿no? Donde Ujú. tú sientas al leerlo que nada quedó inconcluso, que nada Ujú. quedó en el aire, sino que todo fue contado y todo lo que apareció dentro del cuento tuvo realmente, digamos, una función dentro del cuento, ¿no? Ahora que nos dices que escribiste primero como una crónica en variedades, un plan para secuestrar a Ribeiro, a partir de la entrevista que hiciste a Unger, a Tomás Unger, podemos decir que hay muchos periodistas apasionados de la literatura y de la escritura, ¿no? Sí, en claro. sí, entonces, ¿desde cuándo comienzas a escribir literatura? Bueno, en mi caso, digamos, empiezo a escribir cuentos cuando tenía 14, 15 años sin saber en ningún momento dado que me iba a dedicar principalmente a lo que es la escritura de libros. Ujú. Y conversaba de esto en algunos colegios que he estado justamente llevando un plan para secuestrar a Ribeiro. Qué bueno, tú sabes que esa es Sí. una tarea importante que creo que deberíamos de hacer los escritores, visitar las escuelas para el plan lector, porque hay algunas escuelas, sobre todo las estatales, que sus bibliotecas están sin libros. Entonces es Sí. buenísimo que vayas, les expliques, les cuentes, Bueno, ¿no? yo te voy a confesar en todo caso que estuve en algunos colegios llevando aquí en Lima y también he tenido bueno. contacto con algunos estudiantes en provincias porque he estado en La Libertad, en la Feria Internacional del Libro, del Ujú. Libro de la Libertad y recientemente vengo también de la feria que se hizo también del libro en la zona Huancayo. Huancayo. Y lo que me he dado cuenta es que las historias que he publicado en este libro conectan rápidamente o de forma más rápida o con mayor facilidad con los jóvenes. Ujú. Son los jóvenes los que se me acercan y me dicen, ¿sabe qué? Yo quiero leer su libro porque quiero saber cómo terminan sus historias. Los he escuchado como cuentos, sus historias y quiero saber cómo terminan. Ujú. Pero volviendo un poco a lo que es justamente los colegios, sí, he estado justamente recorriendo algunos colegios y también, obviamente, entregando algunos libros a las bibliotecas también, digamos, que he podido, algunas escuelas también, ¿no? Ujú. Con el propósito, digamos, que ellos puedan leerlos. Son historias breves y pienso yo que también son historias con las cuales puedes iniciarte incluso en la literatura, ¿no? Por su extensión. Y ahora vamos a leer algunos o alguna parte de algunos cuentos. ¿Por qué razón? Porque justamente los oyentes de Radio Nacional del Perú nos escriben para decirnos que les encanta que les demos como un poquito de lo que presentamos, ¿no? Hay que Porque no contentarlos. todos tienen... Lo que pasa es que no todos tienen el acceso a la compra de los libros Eso o no es les cierto. llegan las regiones. Sí, es cierto. Entonces, cuando hablamos un poco de esa historia, les contenta. Y eso es bonito, ¿no? Hacerlo desde la radio, además de la radio de todos los peruanos, ¿no? Exactamente. Ajá, entonces eso era lo que quisiéramos. Y dices que comenzaste a escribir a los 14 años un poco de literatura narrativa, me imagino, o comenzaste Sí. con poesía. No, comencé con historias cortas. Ya. Comencé con historias cortas, sentía Ujú. la necesidad, así te Ujú. lo digo con todo corazón, sentía la necesidad muy dentro de mí de tener que compartir historias. Yo crecí escuchando muchas historias, Ujú. o sea, crecí rodeado de muchas historias. Siempre he dicho, mis amigos cuando yo tenía 8 años tenían 70 años. Así lo digo de verdad. Y si Ajá. desaparecía alguien, era quizás por la propia, digamos, leyes de la naturaleza, ¿no? Ujú. Entonces escuchaba que mucha gente tenía historias. Y yo decía, ¿cuándo tendré yo estas historias o cuándo podré contar yo mis propias historias? Y de todo hay una historia, en De verdad, todo. ¿no? A veces uno viene caminando por la calle y ve, me pasaba el otro día justamente, me imagino que a ti también, veía a un señor con estas escaleras gigantescas apoyadas tan solo en los cables de la telefónica o Ya. de algún servicio que brindaban y la impresión era que la escalera ya se iba a caer, ¿no? Entonces de ahí fácilmente tú puedes hacer, por ejemplo, un relato, es del día a día, de lo que ves, ¿no? Es lo que me está ocurriendo últimamente. ¿Sabes Ujú. qué? Es la Por ejemplo, foto del hay algunas momento. personas que me llaman, incluso me dicen, ¿sabes qué, Arturo? Me acaba de suceder algo o leí la vez pasada algo y deberías escribir un cuento sobre esto. Ujú. Hace muy poco me acuerdo, por ejemplo, una persona llega a mi casa, a una visita, y me dice, ¿sabes qué? El taxista que me ha traído a la casa me Ajá. ha contado algo que debes escuchar porque es un cuento fascinante para ti. Ajá. Entonces me está sucediendo mucho esto, que las personas se acercan y me cuentan sus historias, digamos, con el propósito de que yo las vuelque, digamos, a la literatura, ¿no? ¿Cómo hacemos para que más jóvenes, más gente que nos oye en Radio Nacional del Perú a través de este programa, que lo que queremos es que tengan un pensamiento crítico, ¿no? Escriban
y lean más, ¿no? De repente lean más y escriban también, pero hay algunos que me dijeron, inclusive en las escuelas, que lo que hacían era que escribían como catarsis. Y eso va bastante bien también, ¿no? Sí, claro porque que sí. pueden desahogar sus penas, ¿no? Cuando están encolerizados, de repente pueden escribir algo, luego lo destruirán, no sé, lo guardarán, pero creo que es como una especie de terapia para mucha gente. Entonces, ¿cómo hacemos para que los oyentes de Radio Nacional lean más, puedan escribir de repente para sacar sus demonios un poco? Has dado realmente en el clavo, porque sabes que no solamente, la literatura es también un medio de expresarse, como tú lo has dicho, y además es una alternativa sana y positiva para los jóvenes, especialmente, que nos están escuchando, sé yo, aquí en Radio Nacional. Yo les decía, por ejemplo, a los jóvenes de secundaria, que antes de estar quizás entregados o volcar, digamos, esa fuerza o esa rabia o ese enojo en la violencia, antes de estar en las calles, antes de estar lanzando piedras y haciendo violencia, tú puedes usar la literatura para escribir, para expresar tus sentimientos. Cuando uno está en una edad, digamos, especialmente en la adolescencia, en la juventud, uno busca una manera de expresarse y ser escuchado a través de la pintura, la música, qué sé yo. Pero está también la literatura. Queremos un arte, ¿no? Exactamente. Entonces, pero además, siempre he dicho que el ejercicio también, la práctica, digamos, o el hábito de la lectura, parte también de casa, ¿no? Parte es digamos, un hábito que se va replicando, digamos, de papá, mamá, hijos. Yo trato al menos, ¿no?, de fomentar eso. A propósito de eso, ¿qué leías cuando eras niño? Leía muchas fábulas. Te cuento una anécdota. Para hacer de mí el hábito de la lectura, compraban en mi casa el libro de las fábulas de Esopo y las desglosaban. Sí. No me entregaban el libro entero. Completo. Entonces me decían, acá te voy a dar de página en página y tú las vas a ir uniendo hasta hacer tu propio libro. Entonces no se me hacía pesado leer, digamos un volumen tan grueso. Y venían con ilustraciones. Y bueno, leer fábulas también, digamos, tiene un propósito también moral, ¿no? Y me haces recordar, justamente acabo de leer hace poco una entrevista que le hicieron al escritor Viloro, y él decía justamente que tuvo aprendizaje con estas fábulas. Y me pareció interesante porque corría el librito de fábulas de Esopo, que lo tengo en casa. Bueno, me lo he llevado desde la casa de mis papás y lo tengo ahora en casa. Pero en verdad dice que él comenzó con esa lectura y que le parece importante justamente eso, cómo puede de repente enseñarnos la lectura a todos los seres humanos. Sí. Y que le parece alucinante que alguien diga algo así como que la literatura es, el resto es literatura. Entonces, pero hay, ¿no? Sí, claro. Pero no, leer fábulas es una forma también de acercarse rápidamente a la literatura, mucho más a pequeña edad. A pequeña edad, yo recuerdo haber empezado ahí, en las fábulas de Esopo, pero después recuerdo haber saltado, digamos, a las aventuras. Me gustaba mucho leer, por ejemplo, todo lo que eran las aventuras del rey Arturo, por ejemplo, que también tenía un trasfondo de, digamos, de justicia, de honor y ese tipo de valores. Pero digamos, te das cuenta que en las fábulas de Esopo sí tenían un mensaje. Sí, claro. En cambio, en la narrativa, en verdad, no es lo que se busca, ¿no? Tú no vas a aconsejar, la gente va a tomar lo que tú has escrito para relacionarlo con su vida y ver qué cosa es lo que hay en esa lectura, no necesariamente con mensaje, ¿no? Exactamente, pero por ejemplo, trasladando eso un poco a los cuentos, por ejemplo, que he presentado en este libro, por ejemplo, cuando lees cada una de las historias, trato, digamos, de hacer un pequeño retrato de una situación y tú también trates, digamos, de interpretar y acompañarme a entender la vida a través de esos cuentos, por ejemplo, ¿no? Si ves, por ejemplo, el cuento de los chicos que están saltando, por ejemplo, ¿no? El agárrame, Nicolás, los que saltan en las calles, ¿no? Uno, hay posiciones que uno toma. Yo he hecho la prueba, ¿sabes? He leído esos cuentos con algunos jóvenes y cada uno da una interpretación sobre incluso sobre la motivación que puede tener una persona. Sí, entonces, definitivamente. Acompaña también a, digamos, a tratar de entender un poco la vida, ¿no? ¿Y los cuentos cortos son cortos adrede? Porque hay, también acabo de leer en alguna entrevista con un escritor que decía que a estas alturas, cuando estamos verdaderamente en competencia con las redes sociales y con todo que es tan ágil, tan rápido como los videos que nos presentan en menos de un minuto, escribir extenso es como que ya, ¿no? Perder la batalla. No sé. Te pregunto por eso. Bueno, sí fueron escritos adrede de manera corta. A ver, yo tengo un ritmo de trabajo
porque digamos que de lunes a viernes escribo un mínimo, digamos, de 3 cuentos. Esos cuentos por lo general no tienen un máximo, digamos, de 3 a 4 páginas, ¿no? Mido incluso el tiempo que me toma escribirlos. Y los fines de semana me dedico exclusivamente a avanzar novela, que tengo, digamos, algunas novelas ya en preparación. Entonces, mi intención era realmente hacer pequeños cuentos. ¿Pero por qué también? Porque si ves mi libreta de apuntes, de notas, está llenecita de una serie de situaciones. Entonces, me gusta realmente que sean historias cortas, como yo las podría leer, como me gustaría a mí leerlas. Claro. Y por eso también la extensión del libro. Justamente también, además ¿no? dice que uno tiene que escribir lo que le gusta leer. Sí. ¿Por qué? Porque vas a leer para corregir. ¿Cuántas veces? ¿70 fácil? Sí, corrijo bastante. Fácil, sí, se corrige y se vuelve a y leer. Y en voz alta todavía. Sí, porque dice que tiene como una melodía, ¿no? Sí. Eso decía el de Madame Bovary, Flaubert. Sí. Que él, ¿no? Bueno, se ha leía... desarrollado sobre eso, digamos, una teoría, por decirlo de alguna manera, el enfoque poético, digamos, ¿no? Que debería tener la literatura, cierta, digamos, sonoridad. Igual que en grandes obras, por ejemplo, que parecen música, por ejemplo, igual que el Quijote de la Mancha, ¿no? En algún lugar de la Mancha, igual, por ejemplo, Cien años de soledad, ¿no? Es el día que lo llevaron a conocer el hielo, todo eso, ¿no? Entonces tiene, digamos, una cierta musicalidad, digamos, ¿no? Yo trato también, digamos, de cuando estoy corrigiendo tenga cierta musicalidad, digamos, y no hay algo que suene, digamos, vacío, quizás, ¿no? ¿A qué hora te gusta escribir? ¿O a qué hora escribes por necesidad o porque, no sé, el tiempo es eso? Sí, claro. Bueno, divido mi tiempo, sí, en varias actividades. Por lo pronto, de lunes a viernes, yo escribo, por ejemplo, en las noches. Más o menos a partir de las 7 de la noche hasta 11 de la noche o un poco más. ¿Y eres disciplinado? Sí, bastante. Yo creo mucho en la disciplina, bastante realmente. O sea, yo mido realmente el tiempo y si en una semana no he, digamos, trabajado lo que yo debería trabajar en números de páginas y palabras, pues siento que como que he fallado, digamos, en mi trabajo. Escribo, digamos, de 7 a 11 de la noche y después de escribir, hasta que se me cierren los ojos, estoy, digamos, leyendo con un lápiz en la mano. Y los fines de semana, digamos, después de quizás compartir con mi hijo en sus actividades que él también tiene, lo que hago también es dedicarme a escribir, digamos, novelas, específicamente novelas y corregir aquellas que ya están escritas. ¿Has publicado novela? No, tengo preparado ya una novela que me gustaría presentar el próximo año. ¿Y tienes el título para que nos lo digas? Sí. Bueno, se llama Todo por un pan. Todo por un pan. Es la historia justamente de todos nosotros que hacemos diariamente para ganarnos un pan. Sí. ¿Y con qué fluye? ¿Estás todavía en periodismo, con la literatura o en qué trabajas ahora? ¿Cómo te organizas? Soy periodista, trabajo en este momento como periodista, pero digamos mi pasión está en la literatura, ¿no? Sí, la literatura realmente es lo que me apasiona y cada vez que voy, digamos, incluso a mi oficina, estoy leyendo en el micro, ¿no? Siempre he dicho que hay que aprovechar también el tiempo del tráfico para leer, ¿no? Sí. ¿Quién fue Julio Ramón Rivero para ti? Nos has dicho que era un referente, pero ¿qué era? ¿Te enseñó a escribir? ¿Escribiste con la lectura de sus cuentos? ¿Y cuál es el cuento favorito que tienes? Mira, yo creo, como decía justo en Huancayo, yo creo que todos tenemos una anécdota con Ribeiro, incluso sin haberlo conocido quizás algunos personalmente. Aquellos que, por ejemplo, tienen ese primer encuentro con Ribeiro en las aulas del colegio, quizás en la vida universitaria, o alguien te regaló un libro de Ribeiro, ¿no? Para que conozcas el Perú, ¿no? A veces pasa. Entonces, para mí Ribeiro, por ejemplo, fue el contacto con personajes y con la ciudad de Lima de una manera diferente. Yo había leído hasta ese momento algunas obras, por ejemplo, más, digamos, de carácter indigenista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Leía mucho, digamos, libros, por ejemplo, de Escorza, de López Albújar, pero conozco Ribeiro y veo que la ciudad que yo veía diariamente, día a día, era realmente que se podía, digamos, llevar a la literatura. Y eso nunca había pasado, digamos, por mi cabeza, digamos, tenía 14, 15 años. Y de pronto veo que estas personas y estas situaciones que diariamente veo y vemos todos, son situaciones que realmente pueden también llevarse a un mundo fantástico, ¿no? Para mí eso fue un despertar, un descubrir un mundo increíble. ¿Y el cuento que más te gusta de? Mira, me gusta mucho, por ejemplo, el cuento, bueno, son varios que me gustan, cuentos como La Insignia o cuentos como Tristes Querellas en la Vieja Quinta o Alineación. Son muchos cuentos realmente,
que me gustan de Ribeiro, tanto como otras, digamos, incursiones que él tuvo como Prosas Apátridas, por ejemplo, ¿no? Donde tiene ciertos capítulos, ¿no? Frases, reflexiones muy profundas, ¿no? La careta es un cuento bueno también de él, ¿no? Vamos un poco a decir que estos 26 cuentos, el primero, como ya lo habíamos dicho, era un plan para secuestrar a Ribeiro, un poco que nos has contado. No sé si nos quisieras leer alguno de ellos o El dueño del Sunset, de repente. Claro que sí. Este cuento se llama El dueño del Sunset. De todos los pasatiempos, ninguno me parece más sorprendente que el caso del señor Varela, dueño de una amplia colección de fotografías post-mortem, cuyo fallecimiento anunciado recientemente en la sección necrológica de un diario causó inusitado revuelo entre los vecinos del distrito de Miraflores. Vi por primera vez a Varela en una tienda de libros y antigüedades del centro de Lima, donde solía comprar libros de poesía. Delgado, de cabello entrecano y mirada adormilada, pulcro en su vestido y con una chompa de hilo sobrepuesta en la espalda, con las mangas cayendo por delante. Mientras leía unos poemas, Varela dejó caer por accidente varias fotografías que concentraban su interés, y al verlo en apuros, lo ayudé a recogerlas del suelo. El coleccionista, nervioso y avergonzado, se esmeró en disculparse. «No es para tanto. Como ve, no se han dañado», le dije. Y curiosa como es mi personalidad, no pudo evitar hojear las escenas. Varela, tal vez temiendo que lo juzgara con injusticia, se adelantó en explicarme. «Son retratos post-mortem». Sí. Y tiene un giro al final bien interesante, ¿no? Este cuento, como todos sus cuentos, ¿no? Y parte de una entrevista, también te diré, de un coleccionista justamente de todos los temas post-mortem. Es que un periodista tiene bastante calle, pues. De verdad, tienes bastante calle. Visitas lugares. A veces la gente te dice, ¿de dónde has escrito eso? Lo he visto, ¿no? Claro, escribir la realidad sería periodismo, ¿no? Todo así, Yo estoy muy agradecido, ¿sabes?, con mi profesión. Claro. Porque el periodismo a mí me ha permitido quizás ver muchas partes de mi país, en zonas fronteras, zonas Braen, muchas regiones, distritos, provincias, que quizás a veces ni en el colegio nos imaginamos que existen o hemos hablado de ellas. Te permite fluir, pues, sí, bastante, ¿no? Porque realmente. Es escribir, leer, casi lo mismo que en el periodismo. Y entre todos estos cuentos, El dueño del Sunset, El invitado, El marinero ahogado, he leído todo el libro, Gracias. Practicante, Diario sobre las arañas, sin más preámbulo. Bueno, hay 26 cuentos cortos aquí. ¿Cuál es tu favorito? El marinero ahogado. Te diría que El marinero ahogado es un cuento que, sabes, uno de los más grandes retos que siempre tengo es tratar de escribir un cuento donde que pueda, digamos, encerrar cierta tensión en el cuento. También quizás abordar la parte psicológica también y esa tensión en los cuentos. Y al final lo encuentras, en El marinero ahogado. Muchas gracias. Sí, he escuchado muchos comentarios indistintamente. Sí, en el cuadro. Sí, y todos realmente encajan en ese cuento y también en el cuento de la esposa del sastre, ¿no? Que es esta mujer que trabaja, digamos, tras la cortina diariamente, ¿no? Y bueno, muere, ¿no? ¿Sabes qué me has hecho acordar cuando leí La esposa del sastre? Es en los escritores que antes eran escritoras, pero que los esposos firmaban. Un poco parecido. Sí, bueno, sí, quizás. La mujer hacía el trabajo y el hombre claro, se ganaba exacto. En este cuento sucede algo así. Sí. Ella es realmente la que trabaja con ahínco, realmente se anochece y él es el que da la cara, básicamente, ¿no? Y que todo el mundo lo lava a él, ¿verdad? Exactamente, sí. En la presentación que hiciste del libro, creo que en la Casa de la Literatura, estuvo Jorge Coaguila, considerable biógrafo oficial de Julio Ramón Ribeiro. Y vuelvo a él, ¿por qué? Porque, bueno, Ribeiro es todo un personaje. ¿Qué sensación te dio? Qué bonito que haya estado en tu presentación, ¿no? Mira, yo estoy muy agradecido. Estuvo acompañándonos en la Casa de la Literatura Jorge Coaguila, como tú lo has dicho, el biógrafo oficial de Ribeiro, y también Javier Agreda. Fue una noche muy bonita, realmente bastante afluencia de público. Y fue un momento, bueno, con Jorge un poco desarrollando el tema de Ribeiro, porque él también comentaba justamente sobre estos detalles, ¿no? Mira, Tomás Unger decía de que él tenía un dibujo de Ribeiro. Y bueno, y Jorge comentó también acerca sobre esto, ¿no? Perdona, esa afición también de dibujar de Ribeiro, ¿no? Y me da curiosidad, ¿cuál era el dibujo? Porque hablas del dibujo, pero no dices de qué trataba el dibujo, ¿sabes? No. Ok. Estábamos, digamos, en su biblioteca, digamos, Tomás estaba, digamos, botando humo con el cigarrillo. Bueno, los dos parecíamos chimeneas y realmente
finalmente estábamos allí y bueno, se dio más que todo la anécdota, ¿no? Ya, y ahora que has presentado tu libro ya en la Casa de la Literatura, ¿has ido a otras regiones? ¿Vas a visitar otras regiones? Estuve ya en la feria del libro de la región La Libertad. Automáticamente nomás he ido a presentar acá en Lima. Estuve en La Libertad. Muy bonito realmente el contacto con los jóvenes allá de Trujillo, y recientemente estuve también en Huancayo, donde también tuve mucho contacto con los jóvenes. Me agrada mucho realmente que los jóvenes quieran descubrir las historias, quieran leerlas. Y todos, ¿no? Me gusta realmente, me gusta mucho. Sí. ¿Qué hay de ti en un plan para secuestrar a Ribeiro? ¿Qué hay de...? Sí, también lo hay. ¿Sí? Sí lo hay, porque ¿sabes qué? Cuando lees un plan para secuestrar a Ribeiro, ves que es un cuento que está como secuestrado dentro de otro, porque ahí al final hay una historia. El personaje principal le dice al entrevistador, bueno, ya te conté mi anécdota, ahora cuéntame tú. Y le cuenta esta parte del secuestro. Mire, le dice, no, mi tío tiene 2 libros de la palabra del mudo, de la edición de Mía Batres, pero me faltan 2 tomos, lo tiene el vecino, son de él, y quiero ver cómo voy a hacer para meterme a su casa para llevarme esos 2. Sí, porque buenísimo. es un poco la pasión. Y bueno, y dicho ese paso, es lo que tengo. Tengo 2 tomos de la palabra del mudo. Bueno, ya conseguí el tercero en una de esas ventas que he visto por ahí, y todavía me falta completarlo en esa edición. Son tesoros sí, que hay que conseguir. Yo me voy a ir con esta cita, nos vamos a ir. Es tuya, la leí en alguna parte, que dice: yo estoy convencido de que la lectura es una de las grandes soluciones frente a muchos problemas que aquejan a nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Sí. Y creo que es eso, porque tus cuentos en realidad son rostros de la ciudad, ¿no? No voy a olvidar nunca un titular del diario La República, me parece que decía: la pobreza tiene rostro de mujer. Y un poco hay eso aquí, también en tus cuentos. Así que nada, estamos contentos de que hayas venido, Arturo, de compartir estos 26 cuentos. Pueden leerlo en Un plan para secuestrar a Ribeiro. Es Pájaro de Fuego, la editorial. Así que, ¿dónde lo podemos conseguir? Puedes conseguirlo en la librería Comunitas, está en librosperuanos.com, y está también en la librería del Fondo de Cultura Económica. Y los que no hayan tenido la oportunidad todavía de la experiencia de Un plan para secuestrar a Ribeiro, los invito. Estará en la Feria Internacional del Libro de Lima el 1 de agosto a las 5 de la tarde. Ahí los espero. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Arturo. Bueno, amigos, nos vamos al corte y regresamos como siempre con poesía. Kishka se llama y está en quechua. Así que espérenos ahí y vamos a conversar con la autora en unos instantes. Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca. Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM y ahora también en el 7.2 de la televisión digital terrestre. ¿Cómo están, amigos? Estamos de retorno aquí en Entre Libros de Radio Nacional del Perú, la radio donde nadie más llega. Así que, como habíamos entrevistado en la primera media hora a Arturo Valverde por Un plan para secuestrar a Ribeiro, gracias a Pájaro de Fuego, que nos envió el libro con 26 relatos, ahí ustedes lo pueden conseguir. Ya nos dijo también Arturo dónde es que lo pueden conseguir. Ahora vamos a hablar de poesía, como siempre, en esta media hora del programa Entre Libros. ¿Y de qué poesía vamos a hablar hoy? De Kishka, de Olivia Reinaldo. Este libro está completamente escrito en quechua, inclusive la biografía de Olivia. Así que ella nos va a decir de qué trata este libro, este poemario tan simpático, que es una propuesta en realidad bien atrevida, pero bien interesante para todos nosotros aquí en Perú. Ya decía yo, alguna vez me habría gustado aprender quechua, lamentablemente no, la mayoría aprendemos primero inglés y después del español cuando deberíamos de aprender quechua. Ese es algo, una
un punto pendiente que tengo ahí entre las cosas que me gustaría aprender. Bienvenida, Olivia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy bien. ¿Y qué tal, Olivia? ¿Cuál es el significado de Quichua? Quechua es un término que posteriormente me di cuenta no está generalizado en todas las zonas donde se habla en quechua, ¿no? Porque le di a leer mi libro a amigos de la zona del Cusco, ¿no? Y efectivamente no comprendían muy bien el significado de Quechua, ¿no? Quechua alude a una elevación, un punto alto, que no necesariamente es una cumbre como en una montaña, pero es una elevación un tanto horizontal, desde donde se puede, por ejemplo, observar, ¿no? Puede ser un espacio ideal para observar. En el campo, por ejemplo, ¿no? En el contexto de la ganadería, hay quechuas, ¿no? Que nos permiten situarnos para observar mejor a lo lejos, ¿no? Ya sea el ganado, la gente, recoger información. Claro, y recoger información. Mira, aquí lo tenemos en portada, justamente, ¿no? Este es un quechua, así se pronuncia. La portada es más una montaña. Es como una lomita ahí para ver, para observar, ¿no? Sí, es la idea. Es la idea, la diseñó una amiga mexicana. Y además es bonito lo que nos cuentas porque es en el contexto de el campo, de cómo funcionan ahí las cosas. Sí. Y por eso justamente te quería preguntar, ¿cómo escribir un poemario en quechua? ¿A quiénes está dirigido? Conociendo los lectores que tenemos en nuestro país, las regiones que hay en nuestro país, ¿quiénes van a leer este libro? Que me encantaría entenderlo un poco. Ahora nos vas a regalar tú algunas lecturas de tu poesía para que nos cuentes de qué trata. ¿De qué trata este poemario? Para responder a tu primera pregunta, ¿no? ¿Para quién escribo o para quién escribimos los que publicamos en quechua? Porque en realidad somos muchos escritores. Justo te traje la revista Atupa Chupán, que es vamos a mostrarla. Que es donde Atupa Chupán. Vengo trabajando con un grupo de amigos como Pablo Landeo, Juan Luis Espinosa, Oscar Valdés. ¿Y dónde se está publicando esta revista? La editamos aquí en Lima y hacemos el envío a diferentes partes del país. Es una revista que ya tiene desde el 2011 más de 10 años. Este es el número 8 de la revista y en este número, por ejemplo, publican 26 autores, ¿no? Entre poesía, artículos, reseña, entrevista, cuentos, ¿no? Y está muy bonito, la edición es muy bonita, tiene inclusive, ¿no? Las pequeñas portadas por pequeñas sección. Portadas por sección, qué bonito. ¿Y qué? ¿Son un grupo que se reunieron? ¿Cómo? Yo me uní en el tercer número. Ella era un grupo, han ido variando los integrantes, ¿no? Cuando me integré estaba, por ejemplo, Edwin Chilce, que es un investigador, también quechua hablante, ¿no? Dedicado a la literatura andina. Y bueno, la idea me interesó mucho porque consistía en publicar en quechua sin traducción con el objetivo de desarrollar, incentivar una producción intelectual, creativa, artística en la lengua quechua, una lengua oficial del país. Entonces, mi libro se inserta en esta línea y ya ha habido varias publicaciones en quechua monolingüe. Está la novela Jopampa de Landeo, entre otros libros de poesía también, ¿no? Qué bueno saberlo, ¿no? Qué bueno saber que hay tantas publicaciones o varias publicaciones que están escritas totalmente en quechua sin ningún tipo de traducción. Sí, es interesante porque, como te das cuenta, circula, ¿no? En otro circuito más marginal, vamos a decir, ¿no? Entonces, no siempre los que conocemos la literatura en otros sectores estamos familiarizados con, ¿no? Se mueve a veces en otros espacios. Pero pienso que en los últimos años ha habido una buena acogida, hay mayor interés, hay mayor gente que se anima a publicar. Y bueno, publicamos en quechua monolingüe pensando en quechua hablantes y porque pensamos que el quechua necesita liberarse de esta suerte de bastón, como le llama Pablo Landeo, ¿no? Que es el español, ¿no? Y pensamos que la traducción puede ser un proceso
posterior, como se da con cualquier otra publicación en otra lengua, y que la traducción no sea impuesta, ¿no? Y Pacarina Ediciones se encarga de libros así en quechua, que están netamente en quechua. No exclusivamente. Ya. Publica algunos textos en quechua con traducción, publica literatura andina en general, literatura peruana en general, ensayos, y también publica literatura quechua sin traducción, ¿no? Como la novela Jobamba. Está el texto de Nina Hayu, de Edison Borda también, un poeta joven. Ya. En los 3 segmentos que constituyen este poemario están Pacha, Yanantin, espero estar pronunciando bien, y Añasmi Cani, que articulan la cosmovisión andina, justamente lo que nos explicabas desde el nombre, ¿no? Desde donde las personas del campo tenían que ver de repente como un mirador o algo así. ¿En qué consiste este poemario, ¿no? Si hablamos de Pacha, Yanantin y Añasmi Cani, que son los 3 segmentos que están aquí. Bueno, hay temas diversos. Quizás me sea más fácil explicarlo con respecto a los espacios desde donde escribo. Es muy interesante porque en los Andes nos solemos dividir entre el quechua chanca, el collao, ancashino, junín, ¿no? Pero también hay una división más bien vertical por pisos, ¿no? Altitudinales, ¿no? Es algo que me di cuenta, por ejemplo, cuando hice un estudio de la narrativa para mi tesis de maestría. Entonces, los personajes, los elementos que aparecen de la naturaleza son diferentes de acuerdo a las altitudes en las que están. Entonces, Hechja se sitúa en la zona más alta, que es la Puna, ¿no? A más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, y que tiene que ver con mi experiencia personal, porque mi madre heredó ganado de mi abuela. Entonces, nosotros vivíamos en Huancavelica, en la ciudad, ¿no? Pero el ganado está todavía a 3-4 horas de viaje. Que está en mayor altura. En mucha más altura, ¿no? Y en vacaciones pues solíamos ir para nosotros mismos encargarnos del ganado. Es bonito, pero es también una vida muy dura. Porque es el frío, no hay allí agricultura en absoluto, solamente hay ganadería, entonces hay que hacer intercambios, llevar los alimentos, ¿no? Es una vida bastante difícil, ¿no? Pero qué bueno que lo puedas replicar aquí, y además en poesía. Y de lo que nos estás explicando, ¿tú crees que podrías leer uno de los poemas que te identifique justamente con esa parte de ir a ver el ganado cuando vivías en Huancavelica? Me imagino que has escrito alguno, porque uno cuando escribe pues vuelve a la infancia, al barrio, al pueblo, ¿no? Sí, escribir este libro ha significado para mí precisamente retornar, ¿no? a ese espacio, ¿no? Sí, voy a leerles Michig, que puede traducirse como pastor. Es un poema que posteriormente ha sido traducido al español. Hay algunos de mis poemas traducidos al español, no acá en el libro, sino han sido publicados para plataformas virtuales o algunas revistas que me han pedido, ¿no? ¿Cuál es Michig? Michig, sí, en la página 19. Y que significa pastor, ¿no? Dice: Hamja Iskaypacha Karchalla Uwatam Hawanki. Ñujaja Sapanka Imaina Asikusjantapas Rexenem. Au Asikunkum. Kunkanta Wairawan Tupaykachispam Tusunku. Salja Purun Urjukunapim. Chungni Hachchu Ñankunapim. Sapapunchau Kuskalla Puriniku. Sichus Paikuna, Sichus Ñoja Puntani. Taita Sebastián Bach llaki takichankunahinam chejerikunku. Hukpi utjallaña hukpiñata jaukalla. Chisinkuikunankama. Chaypunchao chayamuptin. Pachamamata añanchaykuspay. Uwachallayta añanchaykuspay. Kunkanta kuchuykusaj. Manam yawarnintapas usuchisaqchu. Ñuqallanchikmi kay kamachinakuyta riqsinchik. Ñuqachallanchikmi pikasqanchikta yachakunchik. Chaywan waqhakuykuspapas kusirikunchik. Chunniq purunkunapim ñuqa michiq kani. Bravísimo, bravísimo. Este poema Michig
que es en quechua y significa pastor. Y un poquito nos podrías explicar de qué trata el poema. Hay algunas imágenes como en la primera parte, ¿no? Que se habla de a un tú, ¿no? Que una persona normal, ¿no? Que podría ver el ganado, ve, no sé, 100 cabezas de ganado, 100 alpacas, por ejemplo, ¿no? Pero el pastor no. El pastor puede identificar a cada uno de los animales y saber si uno falta, ¿no? Entonces, nunca son iguales. Hay algo que los identifica. Entonces, hay una relación bastante estrecha, ¿no? Que se desarrolla también por una observación profunda, ¿no? Es su día a día. Es su día a día. Ve todos los días el día a día, al animal, ¿no? que va. Entonces, es la relación con el animal, la relación con la naturaleza también, ¿no? Y habla un poco sobre eso, ¿no? El devenir, el ir, cómo el ganado se esparce y se recoge en el campo, ¿no? Porque están en constante movimiento. Y una característica precisamente del pastor es que está caminando todo el tiempo, se está desplazando todo el tiempo junto con el ganado, ¿no? Que me parece una imagen muy bonita, ¿no? Y para el pastor es vital observar, ¿no? Porque en el campo, sobre todo a esta altitud, casi no hay personas, ¿no? Tienes un vecino cerca o dos tal vez, ¿no? Un poquito alejados. Claro, está. Entonces es muy raro ver personas. Entonces cuando tú ves una silueta a lo lejos, te llama mucho la atención. Y hasta que se acerque y sepas qué es o quién es, ¿no? Tejes una suerte de teorías, ¿no? Armas, relatos, sí, armas, historias. Sí. Definitivamente. Este es Michik, uno de los poemas que acaba de leer Olivia Reginaldo. ¿Reginaldo en Quichca. Miren, este es el poemario que tenemos aquí. Todo está escrito en quechua, gracias a Pacarina Ediciones, que nos ha enviado el libro. Y es interesante, pues, hablar de una publicación así, ¿no? Toda en quechua. Más de uno de repente diría, como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Cómo voy a hacer esta entrevista? Pero aquí hay mucho pan por rebanar. Y quería preguntarte, ¿cuánto tiempo te ha tomado escribirla? Pienso que es más bien cuánto tiempo me ha tomado animarme a publicar el libro, ¿no? Ajá. Yo empecé a escribir aproximadamente hace 10 años, ¿no? Pero cuando escribí, nunca me había planteado necesariamente publicar un libro. Escribía un poco también para animar a otra gente que escriba, ¿no? Y siento que me ha tomado un poco el tiempo de reconocerme como escritora, como poeta, ¿no? Ha sido un proceso. Ha sido un proceso que siento que se ha ido enriqueciendo, precisamente leyendo literatura quechua, ¿no? Me siento deudora un poco de los que han publicado antes que yo, con o sin traducción, porque han creado obras de verdadera alta calidad, ¿no? Y eso tiene un efecto en los escritores jóvenes porque dices, wow, están haciendo cosas muy interesantes con la lengua quechua, ¿no? Es tan bello, ¿no? ¿Y qué es la poesía para ti y sobre todo la poesía en quechua? Creo, para mí, tiene que ver con la posibilidad de expresarse con mucha libertad, ¿no? Porque para los que escribimos, digamos, desde una cultura andina o desde una lengua como el quechua, muchas veces hay expectativas de qué temas debemos tratar, ¿no? O si hay un cuadro del que no podemos salirnos, o decir, bueno, en quechua se escribe de este modo y de otro modo no, porque si no ya no es quechua, ¿no? Yo trato de escribir, en verdad, con bastante libertad. Siento que la lengua me conecta, ¿no? Con una identidad más profunda, porque es la lengua de mi madre, ¿no? ¿Este es quechua chanca, me dices? Es el quechua chanca. Ya. Pero en realidad, entre el quechua chanca y, por ejemplo, lo que llamamos el quechua collal, que es el quechua sureño, hay bastante intercomprensión. Yo leo textos de Cusco sin mucha dificultad. A veces se necesita un poco un diccionario. Precisamente esta vez, para acercarme a las otras variantes, ¿no? Al final hice de manera muy breve, ¿no? Un pequeño glosario intervariedad, ¿no? Claro.
que podría ser útil para las otras variedades de acercarse a este libro con términos que no conozcan, ¿no? Ahora te voy a invitar a que leas algún poema de Yanantín, que es la segunda parte, porque habíamos leído ya uno de la primera, ¿no? Sí. Que era Michak. Ahora, no sé, escoge tú el que te parece que podrías regalarnos en este programa. El primero era de Pacha, ahora vamos a escuchar un poema en la voz de Olivia, de la parte Yanantín o Yanantín. 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 Yanantín alude a una dualidad, ¿no? Complementariedad, pero siento también que alude a una alteridad, ¿no? Que puede entenderse de diferentes maneras, ¿no? En términos de pareja, en términos fraternales, ¿no? Voy a leerles el poema Wailug, que podría traducirse como el que ama, ¿no? O la que ama, ¿no? Chaski kuyawankirajmi, yuchkarij, llakirij, lasta urkuiki muchajmikani. Hawaikuwankirajmi, llazarij, lluptirij, saljañausapa yupinmikani. Apaikachawankirajmi, mana aijej, mana saikuj, mana uanaj, kaipachapi, yuyayninchikraiku. Bravo. Otro poema que nos acaba de leer Olivia se llama Wayuk, de Kishka, de Olivia Reginaldo, gracias a Pacarina Ediciones, que nos envió el libro. Este es un poemario totalmente en quechua. Y ahora vamos a la tercera parte, que es Añaz Mikani. ¿Qué significa Añaz Mikani? El añas es el zorrino, el mi es el sufijo afirmativo, ¿no? Entonces como soy un zorrino, ¿no? Ya. Soy el zorrino. Ajá. Y esta parte, bueno, los protagonistas son precisamente animales de esta zona. ¿Es el que está en la portada? Ese es un zorro. Ah, ya. También hay un poema alusivo sobre el zorro. Ya. Algunos poemas son sobre los animales y algunos poemas son los animales que se expresan, ¿no? Qué interesante. Y que en una suerte de reflexión sobre sí mismos, ¿no? Pueden reflexionar también o tocar temas tal vez más generales, más humanos también, ¿no? A ver, léenos uno o dos. Uno en el que hable la persona y otro en el que los animales son los que se expresan. Ok. A ver. Precisamente en la que habla sobre el animal. En la literatura oral andina hay un relato en el que el ajchi, que es un ave, u otras aves, ¿no? Se disfrazan de jóvenes, ¿no? Para seducir a las jóvenes, a las pasñas, a las cipas, ¿no? Que es un relato que al parecer se creó o se difunde como para prevenir a las mujeres de estar precavidas, ¿no? De que vengan personas de otras comunidades a engañarlas, ¿no? Entonces, en este poema yo doy voz a unas cipas, ¿no? A la voz femenina. Achimanta, upallakuychikña, achikas jantaja allintam yachakurjani. Pitaq uñankunata wañuchinman karqa. Ñuqam harankunata chakichik karqani, hamunanpaq. Ñuqam payhinapas haratisaqlla, aychamunaqlla, raprachaytataq. Achimanta, de la parte 3 de este poemario. Esta parte 3 se llama Añaz Mikani. Y una más, ¿podrías leer de esta parte del poemario? Sí. Voy a leer el último poema, que se llama Arraranca, que es el nombre que se le da a la lagartija, ¿no? Ya. Arraranca, kairumipi lajakuykuspam pukaruruchakunata mikuni. Sumaqtam chutarayani, imallatapas hawaykashakustin. Hawkam kakuni, manam imaypas pisiyanchu, manam llakitapas riqsinichu. Huk punchawsi wañuchiwaq hamunqa, kay rumiwan ñitiwananpaq, manam manchakunichu. Lluqsimusaqmi, rupay chayamuptin, ñawi sapacha, sisaycha. Hinaspam tullunman lajakuykusaq, chaypim tinkunakusqa wiñaypaq kawsakusaq.
Bravo, esta es Kishka, de Olivia Reginaldo. Después de esta publicación, ¿qué viene? Bueno, continuar con el trabajo que venimos haciendo en la revista. Quizás buscar aliados en el ámbito de la difusión, porque hay todavía una dificultad de hacer llegar los textos, ¿no? Necesitamos otros actores que entren en acción en el ámbito de la educación principalmente. Y, por ejemplo, ¿cómo nos aconsejarías a los lectores comunes y corrientes, me incluyo en este caso, para entender, para no ir al diccionario en todo? ¿Cómo podría, cuál sería el camino para un lector que quiera entender tu poesía, que está en quechua, pero que también nos gustaría, ¿no?, comprenderla? Claro, creo que en el Perú puede haber diferentes lectores, ¿no? Hay lectores que hablan quechua, pero que no están muy familiarizados con la lectura. Pues para ellos yo les diría simplemente lanzarse a leer. Verán que rápidamente van a identificar cómo se escribe lo que pronunciamos, ¿no? Y bueno, para la gente que no habla quechua, invitarlos, ¿no?, a acercarse a esta lengua, ¿no?, que es una lengua oficial y que es hablada por casi 5 millones de peruanos y que está en todas partes. Hace poco me he encontrado con una huancabelicana, precisamente en la Plaza Mayor, vendiendo cosas, ¿no? Entonces, los quechohablantes en verdad están en todas partes, y especialmente en Lima, que es la ciudad que congrega la mayor cantidad de quechohablantes, ¿no? Entonces, invitarlos a acercarse a la lengua. Hay ahora muchas maneras para aprenderla, en línea, en pequeñas escuelas, ¿no? Hay también algunos proyectos que están buscando familiarizar a la gente con este tipo de literatura, ¿no? Entonces es ir al encuentro. Ir al encuentro. Eras docente aquí en Lima, ¿no? ¿Estabas enseñando en una universidad? Estuve enseñando en Antonio Ruiz Montoya, en la universidad. Posteriormente trabajé en los colegios de alto rendimiento enseñando literatura, que es básicamente a lo que me he dedicado a enseñar, tanto literatura, lenguas, ¿no? He enseñado un poco quechua, he enseñado español, un poquito inglés, ¿no? ¿Quiénes han sido tus referentes poéticos o quiénes son hasta el momento? Bueno, son varios. Como trabajo en esta revista, tengo el privilegio de leer lo último que se viene escribiendo, ¿no? Y algunos referentes literarios en poesía, por ejemplo, es Dida Aguirre, que es una poeta también huancabelicana, que si bien no ha publicado muchos textos, son textos que tienen una voz potente, son una voz que cuestiona, pero también son poemas con mucha musicalidad. Me gusta mucho también Virginia Costa, de Ayacucho, que igual ha publicado en revistas, ¿no? Y siento que tiene los poemas de amor más hermosos en quechua que he leído. ¿Cómo hacer para que alguien que sepa hablar en quechua y lee quechua, lea tus poemas? Lea los poemas que se escriben en quechua. Van a tener que buscar aliados ahí, ¿no? Sí, es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Dante González, que es el editor, bueno, está siempre viajando. Está siempre viajando en ferias, ¿no? Difundiendo lo que vamos escribiendo. Para nuestros oyentes de Radio Nacional del Perú, Kishka de Olivia Reginaldo, que lo pueden conseguir gracias a Pacarina Ediciones. ¿Dónde es que lo pueden comprar? ¿Dónde lo pueden obtener? Normalmente están en todas las librerías principales, pero si no, pueden contactar al editor, por ejemplo, Pacarina, en Facebook, ¿no? En las redes. Sí, ya sabes que en Radio Nacional del Perú es la radio que llega donde nadie más llega. Así que seguramente las personas que hablan ese quechua chanca y otros tipos de quechua también van a poder tener acceso a este poemario escrito totalmente en quechua, hasta la biografía de Olivia Reginaldo, que yo le dije Reginaldo al inicio, van a poder verlo. Y además, con toda la explicación que nos has dado, definitivamente, Olivia, es muy bonita la poesía que has escrito aquí, y qué valor, de verdad, tan interesante de que lo hayas hecho en quechua, y eso tiene un valor grande. Así que ha sido muy bonito tenerte aquí en Radio Nacional del Perú.
El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, con Olivia nos vamos de esta edición de Entre Libros en Radio Nacional del Perú con esta publicación Kichka. Ya saben que hablamos de relatos en la primera media hora con Arturo Valverde sobre un plan para secuestrar a Ribeiro. Si es que ustedes no se engancharon en ese momento en la radio, pueden verlo en YouTube en el apartado Entre Libros. Así que nos vamos hasta el próximo domingo, queridos amigos. Nos despedimos. Chao.